el negrito amarillo. Sí, bueno, primero buenas tardes. La fuente de corriente es un concepto eléctrico un poco difícil de imaginar, ¿no es cierto? Uno siempre está asociado a las fuentes de voltaje, ¿cierto? Un generador, una batería, una pila, no sé, algo que en circuito abierto genere una diferencia potencial es un generador de voltaje. Pero ¿dónde hay un generador de corriente? ¿Ya? Los generadores de corriente son comportamientos, más bien de los circuitos, son comportamientos. ¿Sí? ¿Bien? No. Son comportamientos de los circuitos. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Cuando hay circuitos con inductores, ¿ya? El comportamiento de la corriente, ¿cierto?, se manifiesta como una fuente de corriente. O sea, cuando tenemos circuitos con al componente inductiva muy grande, se puede hablar de una fuente de corriente. ¿Ya? Uno podría decir que esto es una fuente de corriente. ¿Ya? Se puede modelar así, ¿ya? En el instante, digamos, en que se produce un cortocircuito, por ejemplo, aquí en la fuente, ¿no es cierto? Si se produce un cortocircuito, la corriente se va a mantener, ¿ya? No va a cambiar así como un cortocircuito, ¿ya? Si por alguna manera se cortocircuita la fuente de voltaje, el inductor hace de que la corriente se mantenga constante por un breve tiempo, o sea, no va a ser tampoco eterno eso. Adelante. Por tanto, si bien uno no puede ir a comprar una fuente de corriente en el mercado, ¿no es cierto?, no le van a vender una fuente de corriente. Sí, una fuente de corriente es un comportamiento de un circuito cuando tiene inductores, ¿ya? Para que recuerden eso, ¿ya? Y en electrónica las fuentes de corriente se pueden hacer con transistores, pero siempre manejándose en corrientes más bajas, ¿ya? Así que si tenemos aquí 10 amperes y aquí tenemos 10 ohms, ¿qué es lo que vamos a tener en la carga o desarrollado en la fuente? ¿Cierto? Aquí se va a manifestar un voltaje de 100 volts. ¿Ya? O sea, si tenemos un circuito con fuente de corriente de 10 amperes sobre una carga de 10 ohms, en la carga se van a ver 100 volts, ¿no es cierto? O sea, esta es la diferencia de potencia. ¿Ya? Ahora si le colocamos otra resistencia aquí, de 10 ohms, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Sube o baja? Hasta 50. ¿Ah? Hasta 50. ¿Y por qué? Porque hay dos resistencias en paralelo y se va a dividir el voltaje. Claro, aquí el voltaje ya no va a ser 100 volts, ¿no es cierto? Porque en realidad aquí uno tiene una resistencia equivalente de 5 ohms. ¿Ya? Por lo tanto, esos mismos 10 amperes no van a producir 100 volts, sino que van a producir 50 ohms. ¿Se fijan? Para una fuente de corriente constante, lo que va cambiando es el voltaje en los terminales. ¿Ya? No así en la fuente de voltaje. En la fuente de voltaje, el voltaje es constante y lo que va cambiando es la corriente. ¿Cierto? A la medida que uno le va cambiando la carga, la corriente cambia. Pero aquí, una fuente de corriente produce distintos voltajes dependiendo de la carga, ¿cierto? Ahora, este caso así, este mismo caso, ¿qué va a pasar ahí si le coloco dos resistencias en serie?
Claro, hacer lo mismo. Hacer lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? El mismo voltaje siempre. No, pues, van a ser 200. Ah, sí. Tú tienes aquí 20 amperes, o sea, 20 ohms. Por lo tanto, vamos a tener aquí desarrollado 200 volts. ¿Ya? O sea, cuando yo le voy agregando resistencia en serie, el voltaje va subiendo. ¿Ya? Aquí, si yo le voy agregando resistencia en paralelo, el voltaje va bajando. ¿Se fijan que es como al revés? Que la lógica del voltaje es al revés. O sea, en una fuente de voltaje, siempre que uno le agrega carga en paralelo, la corriente sube, 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 sube. ¿Ya? Y si uno le saca toda la carga, la corriente cae a cero. ¿Ya? Aquí, comportamiento al revés. O sea, yo tengo, si yo tengo muchas resistencias en paralelo, el voltaje va cayendo. ¿Ya? Porque la misma corriente se distribuye en más resistencia. Bueno, ni que decir si le coloco otra resistencia más, ¿cierto? Si le coloco otra resistencia más, sería 300. ¿Ya? Por tanto, lo peligroso aquí es el circuito abierto. ¿Ya? O sea, yo no puedo tener una fuente de corriente en circuito abierto, ¿no es cierto? Si yo tengo un circuito abierto, significa que así, ¿no es cierto? Si yo tengo eso, tengo una resistencia infinita, ¿no es cierto? Tengo una resistencia infinita, por lo tanto, la fuente de corriente va a hacer todo lo posible para mantener la corriente en el circuito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí se va a producir un arco de alto voltaje. ¿Ya? Se produce un arco de alto voltaje. O sea, es peligroso una fuente de corriente con un circuito abierto. ¿Ya? O sea, por ningún motivo una fuente de corriente abierta. ¿Ya? Es peligroso. En cambio, las fuentes de voltaje, la naturaleza es que se mantengan en reposo en circuito abierto. ¿Ya? Por eso es, digamos, un comportamiento bastante más, digamos, hay que tener más cuidado con la fuente de corriente en el aspecto de que para protegerse debería cortocircuitarse. ¿Ya? Al revés de la fuente de voltaje, que para protegerse hay que abrirla, ¿ya? Que es lo que nosotros conocemos como protección. ¿Ya? Para proteger algo abrimos el circuito. ¿Ya? Aquí para protegerlo necesitamos cerrarlo, dejarlo en cortocircuito. Entonces es un poquitito Profesor, contradictorio. consulta, por ese mismo concepto es que para desconectar un transformador de corriente que esté en carga hay que cortocircuitarle los terminales. Correcto, sí. Un transformador de corriente, para poder dejarlo protegido hay que cortocircuitarlo. ¿Ya? O sea, aquí está la corriente, aquí está el transformador, ¿no es cierto? Y para dejarlo protegido con un circuito abierto. O sea, ese es el estado de reposo. O sea, yo tengo aquí una corriente de primario, aquí tengo una corriente, bueno, estamos pensando que esto es alterna, Claro. secundario, y antes de cualquier cosa, el fabricante le dice manténgalo en cortocircuito. Y ya cuando esté seguro de que le tiene alguna carga conectada, ahí recién lo abre. ¿Ya? Entonces, ese es una fuente de corriente. Ese es un ejemplo, digamos, de fuente de corriente práctico en los circuitos de medición. ¿Ya? Se me olvidó ese ejemplo. Así que las fuentes de corriente hay que mantenerlas siempre cortocircuitadas. ¿Ya? Ahora, este tipo de cosas así, por ejemplo, Si me dejas mirar, un guante. vamos a hacerlo más complicado. Si le sacáis la carga y lo dejáis abierto, a ver si le ponen. No, porque queda cargado. Claro.
porque como no tiene carga, se genera una tensión grande. Ya, ese tipo de situación, ya, media teórica, ¿es factible o no es factible? O sea, ¿se puede resolver un circuito así o no? Se gana la mayor. Gana la mayor. Uno suministra y el otro. Claro, este suma 10, ¿no es cierto? Aquí se van 5, por lo tanto por acá deberían irse 5. ¿No es cierto? 5 aquí, 5 aquí, 5 allá, 5 para allá. Por lo tanto, aquí vamos a tener un voltaje de 50 volts. ¿Ya? O sea, está bien eso. ¿Ya? Esto, no sé, esto podría ser... Ya, y eso... Perdón, estos son amperes. ¿Ya? Como lo mismo. Eso es una situación, digamos que no se podría dar en un circuito, pero porque ¿para dónde va la corriente? O sea, aquí o son 10 o son 5, no tiene lógica, ¿ya? Es como equivalente a decir esto con las fuentes de voltaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que ven aquí ustedes? Dos fuentes de corriente, o sea, perdón, de voltaje en paralelo. Eso es un cortocircuito. Hay un cortocircuito, o sea, la resistencia de una fuente de voltaje es baja, por tanto se va a pillar con otra fuente de voltaje, por lo tanto aquí hay un cortocircuito. ¿Ya? Corriente infinito. ¿Ya? O sea, yo no puedo tener dos fuentes de voltaje conectadas en paralelo, lo mismo acá. Yo no puedo tener dos fuentes de corriente conectadas en serie. ¿Por qué? Porque las fuentes de corriente tienen resistencia infinita. ¿Ya? Tienen resistencia infinita o una resistencia muy grande. Se oponen a los cambios de corriente, por tanto, aquí se va a desarrollar, ¿no es cierto?, una tensión infinita. ¿Ya? Cortocircuito. Por tanto, esa situación así es una falla. ¿Ya? Es una falla. Profe, una consulta respecto al ejercicio de arriba donde tiene la caída de 5 amperes. Sí, es por la corriente. En las fuentes de voltaje igual pasa eso, que cuando hay una fuente menor cae el voltaje ahí, pero siempre cae lo mismo que de la fuente. Por ejemplo, 5, ¿podrían caer 4? Bueno, si aquí esto fuera 12 amperes, Pero tiene una fuente. Lo que indica la fuente. Cae lo mismo que indica la fuente. claro, aquí llegan 12, ¿ya? Y aquí salen 5. Por lo tanto, aquí me quedan 7. 7. ¿Ya? Ese es el nodo. Ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ya? O sea, mi pregunta iba más enfocada en que siempre va a caer la corriente o el voltaje de la fuente, menor en este caso. Yo me refiero a si usted varía la fuente de corriente a 6 o a 7. ¿Eso va a ser lo que va a caer ahí? La única caída de tensión que tenemos nosotros aquí en esta barra, en esa resistencia, ahí se produce una diferencia de potencial, ¿ya? Y esa diferencia de potencial es la diferencia, o sea, el voltaje de esta fuente, ¿ya? Y es el voltaje de esta otra, ¿ya? Podríamos hacer el balance de potencia, a lo mejor para que le quede más claro, ¿ya? En esta situación vamos a hacer el balance de potencia. Interesante este ejercicio, ¿ya? Una fuente de 12, una fuente de 5 y una carga de 50, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos
12, aquí, acá se van 5, porque lo está indicando esta fuente, para allá no queda otra que sean 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué potencia hay acá? 70 watts. Potencia igual 70 watts. ¿Ya? B por I. Voltaje, perdón. El voltaje van a ser Sí, 70. sí, voltaje por corriente. No, a ver, 50 por 7. 7 por 5, 350. Ahí sí. Pero el voltaje iban a ser Ahora 70. cambió. Como le cambió la corriente. Ah, ya. Serían Gracias por estar atento. Ya, 7 corriente por. por resistencia. Serían 70. Son 70 euros. Ahí sí. ¿Ya? 770 y voltaje por corriente 490. 490 euros. Ahí sí. Bueno. Ya, ahí sí. Está clarito. Entonces, para esta fuente, esta fuente ve el voltaje de los 70 positivo y está suministrando corriente para allá. Por lo tanto, esa es una potencia suministrada. ¿Ya? 12 amperes por 70. ¿Ya? 12 amperes por 70. ¿Ya? ¿Y eso cuánto es? 840. ¿Ya? Y esta, ustedes ven aquí que Estamos subiendo. el voltaje es, por la convención que uno usa para las fuentes, cuando suministra, tensión y corriente deberían ir en el mismo sentido. ¿Ya? Acá la tensión y la corriente no están apuntando en el mismo sentido. De hecho, la caída de tensión es al revés, por tanto, esta está consumiendo potencia absorbida de 5 amperes, ¿no es cierto?, por 70 volts. ¿Cierto? O con signo negativo. ¿Ya? Entonces, 350 watts. O sea, esta fuente, a lo mejor ahí le respondo sus consultas, esta fuente está como carga de esta. ¿Ya? Esta está suministrando potencia activa para que esta la consuma y esta también. ¿Ya? Entonces, el balance de potencias suministradas, ¿no es cierto?, menos la suma de las potencias absorbidas, da 0, 5, 14, 4, 490. Entonces, está bien, el circuito está haciendo un trabajo, digamos, de 490 watts en la resistencia, ¿no es cierto? Y en la fuente de 5 amperes está consumiendo 350 watts. ¿Ya? Profesor, ¿y puede hacer caso de que las dos fuentes tengan la misma polaridad? Sí, también. Ya ahí se sumarían las dos corrientes. Claro, o sea, Las dos opciones. si cambiamos acá, ¿ya? Suministraríamos 17 euros, Claro. o sea, 17 amperes. Pasa eso. Subiría a 17 amperes, ¿ya? Y el voltaje nos sube a 170. 17 subiría a 170 euros, 170 volts. 170 volts. Y la potencia, 170 por 17. 170 por 17, ahí, alguna calculadora por ahí. Eh, 2890. Casi. Ya, entonces aquí vamos a cambiar 12 por 170. 12 por 170. $2040. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Porque apunta para allá. Aquí también serían más 5 amperes por 170. 850. Más 850. Y las dos fuentes estarían suministrando. Claro, y aquí 0, 9, 8, 2890. ¿Ya? Entonces, si apunta para un lado o apunta para el otro, hay que analizar si está consumiendo o está suministrando. ¿Ya?
Por eso yo les dije que una manera de corroborar si los circuitos que ustedes desarrollen están bien hechos, bien calculados, es hacer balance de potencia. ¿Ya? La potencia activa no se pierde, o sea, se consume, o sea, se suministra y se tiene que consumir en alguna carga. ¿Ya? ¿Ya? Vamos con los ejercicios. Estamos haciendo una especie de repaso para que ustedes me pregunten si tienen alguna duda que quedó de la parte anterior, ¿no es cierto? El ejercicio número 1 del libro. ¿Podrían estar, por favor, que lo estemos revisando y tenemos dificultades? Sí, pero primero hagamos el repaso. A ver. Si dice fuente independiente, claro, tiene fuente independiente. Eso lo vamos a ver al final. ¿Verdad? Por ahora, bueno, la guía parte con fuentes dependientes. ¿Ya? Ese tema lo vamos a ver al final de esta primera parte. ¿Ya? Entonces, yo les voy a indicar cuáles ejercicios pueden hacer directamente con lo que ya tienen de su ramo anterior y este repaso. ¿Ya? Fuentes. Por eso, fuentes independientes. Independiente significa que tienen un valor fijo que no depende de otra parte del circuito. ¿Ya? No depende de otra variable. ¿Ya? Ya, ahí. Resolver las variables del circuito. Ya, ¿qué tenemos ahí? Bueno, esto está claro que esos 10 amperes pasan para allá, ¿no es cierto? Y estos 5 amperes pasan para acá. En medio va a estar 15. Y para abajo se suman las dos. ¿Ya? Entonces, se puede resolver fácilmente. Lo importante son que visualicen cómo caen los voltajes. Los voltajes de la resistencia siempre caen en oposición a la corriente. ¿Ya? En oposición a la corriente. O sea, este voltaje que cae en esta resistencia cae en oposición a la corriente. Y aquí también, ¿cierto? Ahí cae el voltaje de esa resistencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Es más positivo donde parte la corriente. Siempre los voltajes en la resistencia son más altos de donde se inicia la corriente hasta donde llega. ¿Ya? Y aquí, ahí. ¿Ya? ¿Me entendieron esta parte? Porque normalmente para resolver circuitos se caen en este tipo de detalles. ¿Ya? Donde parten donde los sentidos de las corrientes, los sentidos de las diferencias de voltaje, ahí se caen alto. ¿Ya? Entonces, en esa resistencia, ese voltaje cae en oposición a la dirección de la corriente. ¿Ya? Y aquí cae en oposición a la dirección de la corriente y siempre en oposición. ¿Ya? Y en las fuentes, ¿cierto? Bueno, hay que calcular. Aquí no sabemos todavía el voltaje aquí, ¿cierto? Todavía es un misterio. Tenemos que calcularlo. Igual aquí. El voltaje en esa fuente todavía no lo sabemos. Va a depender de la resolución del circuito. ¿Ya? O sea, la incógnita aquí todavía sigue siendo los voltajes. Todavía no podemos saber si esta suministra y esta está como carga. Lo más probable es que esta esté como carga, ¿ya? Pero todavía no lo sabemos. Ya, entonces vamos con los cálculos. Aquí caen 100 volts. ¿Ya? Y aquí caen 25 volts.
5 por 5, 25. Ya. Y aquí 30. ¿Ya? Entonces, ahora viene el cálculo del voltaje de cada fuente, ¿ya? ¿Cierto? Este cálculo de aquí. Vamos a colocarle B1. Profe, la polaridad de la resistencia se la puso usted. En realidad la polaridad del voltaje, no la polaridad de la resistencia. O de voltaje. Sí. Pero es que se las puse porque la corriente yo ya sé el sentido. Yo ya lo sé. El sentido es de izquierda a derecha, por tanto ya sé que el voltaje va a caer así. En cambio aquí también, yo ya sé que la corriente va de derecha a izquierda. Y aquí yo sé que la corriente va así, por tanto, teniendo los sentidos de las corrientes, uno ya sabe para dónde apuntan los voltajes. ¿Ya? Uno ya sabe. Aquí yo no lo sé, aquí es una incógnita todavía, ¿ya? Aquí yo le puse más menos, pero todavía no lo sé. Pero tengo que fijarme una orientación, ¿ya? Lo importante es mantener la consistencia de los cálculos, la consistencia. Entonces aquí ¿qué es lo que hago aquí? Para resolver el voltaje B1. Sumatoria de voltajes, ¿no es cierto?, en la malla 1. Sumatoria de voltajes suponiendo que esa es la malla 1 y esta es la malla 2. ¿Ya? Sumatoria de voltajes, esa es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces tenemos... A ver, aquí hay que fijarse una orientación, ¿ya? Todo lo que apunte bueno, los relojes normales de aguja los conocen, ¿cierto? Porque yo a la gente más joven, como se está acostumbrada a los relojes digitales, no saben cuál es el reloj de aguja. Análogo. ¿Ah? El análogo. El análogo, el reloj, digamos, mecánico. Orientación hacia las agujas del reloj. ¿Para dónde apuntan las agujas del reloj? De izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, para la gente más joven hay que explicarle mucho eso, porque no saben cuál es han visto digital, no hay una app. Entonces, nosotros ya sabemos de que. Entonces, todo lo que sea así, orientación, aguja de reloj, polaridad positiva. ¿Ya? Todo lo que apunte al revés, polaridad negativa. ¿Ya? Eso lo aplicamos aquí en el asunto de las mallas. Por tanto, ese es positivo. Esto es igual a 0. ¿Ya? Sumatoria de fuerza es igual a 0, sumatoria de voltaje es igual a 0. Entonces, más B1. Y ese está en contra. Va girando al revés. ¿Cierto? Por lo tanto, menos 100. Y este también. Ya, por tanto, inmediatamente sabemos que el voltaje 1 es 130. Entonces, más 130. Entonces, estamos bien. Estos son 100 volts apuntando en el mismo sentido de la corriente, por tanto tenemos potencia suministrada, ¿cierto? Tenemos 1 kilowatt, potencia suministrada 1 kilowatt. ¿Ya? Y acá hacemos lo mismo, otra malla, ¿no es cierto? Sumatoria de mallas, o sea, de voltaje en la malla 2, ¿no es cierto? Es igual a 0. Entonces, partimos de aquí. Ese apunta al revés, por tanto, inmediatamente menos B2. ¿Ya? Más 25. Más 25 y más 30. ¿Ya? Más 30. ¿Ya? Ese apunta al revés, este positivo, ese positivo. ¿Ya? Por tanto, esto me da B2 igual a 55. ¿Menos? No, más 55.
más. Ya, entonces tenemos 55 bolas. ¿No? ¿Y qué potencia? Esta igual tiene 130, no 100. Perdón, La, 130. sí, la fuente. En la fuente de pulsación. Sí, es sí. ¿Ya? Ah, sí, sí, gracias. Gracias por los detalles. ¿Eh? Yo normalmente cuando estoy muy cerca de la pizarra no lo veo tan global los cálculos, así que me tienen que ir indicando ya, 130. 130 son 1300. O si no, el balance de potencia no nos da. ¿Cierto? Y acá también es suministrada. ¿Cuánto da eso? Si no- 275. O sea, entre los dos, potencia total, 1575 watts. Entonces, eso tendría que ser consistente con los otros cálculos de la resistencia. ¿Ya? 1000 watts. Aquí tenemos 1000, ¿cierto? Corriente por tensión. Y aquí tenemos 15 por 30, 450. ¿Ya? $450 y acá tenemos 25 por 5 serían 125 watts. ¿Ya? Entonces, sumando la sumatoria de la potencia de las R, ¿no es cierto? Se tiene 1000, 125 y 450. 5, 7, 5, 1575 watts. ¿Ya? Entonces está bien. Así es una manera de chequear los valores. ¿Ya? Si hubiese sido aquí un error numérico, no da. Al tiro uno se da cuenta que cometió un error. ¿Ya? Por eso es bueno hacer el cálculo de las corrientes y las potencias. Consultas. Preguntas. Cuando consigue el amperaje, lo puede sacar con los sí. Se suman, ¿Quién ha tenido problemas para enfrentar este tipo de circuito? O que haya tenido... Porque esto es solamente ser ordenado y tener claridad de que uno tiene que mantener los sentidos de la orientación del voltaje y la circulación de corriente. ¿Ya? Entonces, mezclas entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje.
Ya, ahí. Yo tengo la corriente, la malla y todo, ya la tengo. ¿Ah? La corriente, la malla, todo, ya la tengo. Claro. Esta corriente son 5 amperes. Por tanto, la caída de tensión es en contra del sentido de la corriente, son 25 volts. ¿Ya? Y la otra, todavía no la tenemos tan claro todavía. Voy a curar la mano y restar los 5. Aquí tenemos que definir una variable, ¿no? Que todavía no conocemos. ¿Ya? De modo que aquí se tiene la suma de las dos. ¿Ya? Y si se tiene la suma de las dos, aquí tenemos un voltaje que cae así, ¿cierto? Que es 2 multiplicado por I1 más 5. ¿Ya? Y aquí tenemos un voltaje que cae así, que son 10 y 1. Y ahora podemos hacer la sumatoria de voltaje, ¿ya? La malla 1. ¿Ya? Esto apunta hacia sentido de reloj positivo, ¿ya? Eso en contra, negativo, ¿ya? Y es en contra, negativo. ¿Ya? Eso positivo, eso negativo, eso negativo. ¿Ya? De ahí puede salir inmediatamente el valor de I1. 25 y el otro serían 12. Ya, aquí me dio un número decimal ya. ¿Eso cuánto da? 25 dividido por 12. 2,08. 2,08. Entonces, si tenemos acá resuelto 2,08, se suman los 2 más 5 y da 7,08. ¿Ya? 7,08. Y ¿está listo? ¿Está listo? Era una sola variable en realidad. Balance de potencias. Balance de potencias. Aquí la potencia de esta fuente, ¿no es cierto? Es 20 por la corriente I1, ¿ya? 20 por 2,08. ¿Ya? ¿Cuánto de eso? Positivo porque apunta en el mismo sentido el voltaje y la corriente apuntan en el mismo sentido, por lo tanto suministra. Positivo. ¿Y cuánto de eso? 41,6 watts. Y acá tendríamos que ver este voltaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese voltaje de ahí. ¿Ya?
Le vamos a colocar aquí B2. ¿Ya? Ese voltaje habría que sacarlo a través de una sumatoria de voltajes de Mayer, ¿ya? Entonces, apunta en contra es menos B2. Perdón, contrarreloj negativo, favor de reloj positivo. Más 25. Más 25, favor de reloj, ahí no lo hemos calculado todavía. 14,16. 14,16 volt. Ya, entonces, también, 14,16. Y eso da 39. 29,16 volt. Déjenme verificar. A ver, positivo, o sea, perdón, negativo, positivo 25, positivo 2 veces 2 por 7, claro, 14. 14,16, se suman los dos. Se suman los dos, da eso, 29,16. Entonces, la potencia aquí es 16%. positiva o negativa. Positivo, ¿cierto? Potencia suministrada. Suministrada porque la tensión nos dio un valor positivo. No siempre es así, ¿eh? Aquí es como difícil darse cuenta porque son magnitudes distintas. Aquí 20 volts y aquí 5 amperes, por lo tanto no, peras con manzanas no se pueden comparar. ¿Ya? Si esto hubiese sido 5 volts, ahí sí. Si hubiesen sido 5 volts, yo sé que esta gana y carga esta fuente, pero aquí no lo sé. Todo depende de la resistencia. ¿Ya? ¿Y a cuánto dio esa potencia? 195,8. Como 8 volts. Entonces tenemos que la potencia total 195,8 y 41,6. Siete, 9 más 4, 13. 237,4 watts. Ya, entonces eso habría que verificarlo con la resistencia. ¿Ya? Aquí serían 20,8 watts. ¿Ya? 20,8 watts. Aquí serían, perdón. Aquí es, no, el voltaje, no, es que multipliqué 10. El 20. No es que uno se tienta de multiplicar resistencia por corriente, no, es corriente por voltaje. 40. Claro, ese voltaje de ahí son 20,08. 20,8, sí. Voltaje son 20,8 y corriente son, ya, entonces, Por 10. bueno, R por I cuadrado son 100, así que también sirve. I cuadrado es 100, perdón, R por I cuadrado, sí, el cuadrado no Son es 100. 440. La tensión, aquí la tensión son 20,8 volt, 20,8 volt y la corriente son 2,08 amperes. ¿Y a cuánto da esa potencia? 40 como algo, 43,26. como 26 watts. Ya. Enreda, porque uno dice, quiero multiplicar por un número fácil y ahí se desvía. Pero 5 por 25. 125. Acá es 5 amperes, 5 volt, 125 watts. Ya, y acá es 14,16 por 7,08 amperes. 7 al cuadrado, 49 por 2. 100.
Son casi 100. ¿Cuánto? 125. Ya. Todos esos números así con altos decimales, entonces finalmente uno tiene que sumarlo, ¿no es cierto? 43,26, 125, 100.25. eso debiera dar por lo menos aquí 8, 6, 268. Oh, ahí hay un error. Parece que hay un error, ¿cierto? Parece que hay un error. ¿Dónde está? De la corriente 2i es más 5. La resistencia del medio parece que no. 2 y más 5. Sería la corriente i 1 más 5. Es que este es un voltaje, ¿ah? Sí, por eso, pero ahí es por 2, o sea, usted ahí lo multiplicó, 2 por Ah, que yo escuché que me hablaron de eso. Sí, 2i más 5 y ese 2 multiplica por 5 igual. Por eso, sería Son 2 y 1 más, y 1 más 10 sería. Abajo, la ecuación aparece. Porque ese 2 está multiplicando por i1 y por 5. a todo, a los Todo, dos. claro. Pero abajo no lo multiplicó por Abajo, Ahí, dice ahí. menos 2 y 1 más 5. Ahí. Ah, Faltó el padre. sí. Ven, ahí está. Claro, ahí se multiplica 2 por el i1 más. Eso el 5. significa que todo, no, A 1 amper, porque Sí. la raíz Sí. 10. Eso significa que Perdón, todos estos la- cálculos están, esa es la lata de esto, Sí. la lata de eso. ¿Ya? Por eso lo más crítico es llegar a la ecuación. ¿ya? Claro. Si uno se equivoca ahí, todo para adelante está Y hay mal. un error ahí. Sí. Aquí es, claro, 2 más 10. Claro, es 10. Ya, claro, eso modifica todo ahí. No es que no lo había visto, ahora empecé a hacerlo ya. Espero que terminara el profe. Pero la Esperó hasta que llegáramos ahí. Ya nos damos todo. Bueno, ya. Ya saben que tienen que coincidirle la balanza de potencia. Por eso es bueno hacer el chequeo de potencia. Si no, uno no sabe si lo hizo bien o lo hizo mal, etc. Tengo todo anotado para seguir. No, no saco fotos. Lo que pasa es que yo tengo los ejercicios y no les pongo valores, entonces le voy poniendo, en cada curso le pongo algo distinto, entonces, bueno, algo un poquitito más complicado, ¿ya? Un poquitito más complicado. ¿Puedes respirar ahora después? Sí. Yo tengo Lo importante que es se dan cuenta de Que lo vean. muchos detalles que tienen estas resoluciones. Tengo valores de esto, así que le voy a poner aquí, le voy a poner 2, 5, 4, 3, 6.
aquí es claro de que las corrientes van bajando, ¿cierto? Ahí. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar en ese circuito. ¿Ya? Pero aquí no sabemos si va para allá o va para acá. ¿Ya? Va a depender de el divisor de tensión que hay aquí. ¿Ya? Pareciera ser de que sí, no se sabe para dónde va, pero hay que colocarle un sentido. ¿Ya? Entonces, B1, B2. Aquí hay que tratar de simplificarse la vida, ¿cierto? Uno ve ahí 3 mallas, pero si lo hace por método de malla, con 3 mallas va a desembocar en un sistema de ecuaciones de 3×3, lo cual es complejo. Si lo hacemos con voltaje de nudo, va a ser 2 ecuaciones, ¿ya? Entonces se simplifica la resolución del circuito, ¿ya? Conviene aquí usar el método de ley de voltaje de nudo, ¿ya? O método de voltaje de nudo. O de nodo. Nodo o nudo. Entonces, ahí fijamos 2 voltajes de nudo, ¿ya? Y con respecto a eso resolvemos todo el resto, ¿ya? Resolvemos todo el resto del circuito. Por ejemplo, aquí hay una corriente, ¿ya? Que sabemos que es 10 menos V1 dividido por 2, ¿ya? Y aquí hay una corriente que es 10 menos V2 dividido por 5, ¿ya? Diferencia de voltaje dividido por resistencia. Diferencia de voltaje dividido por resistencia. Aquí hay 10 volts. Así que eso es. Aquí es V1 dividido por 3. ¿Ya? Y aquí es V2 dividido por 6. Corrientes. Y la del centro. Y la del centro, B2 B1 B2, pero ¿qué polaridad le dijo? para donde quiera usted. Si la hace de izquierda, a ver, está buena esa pregunta. Si yo la dibujo, no sé si va así, ¿ya? Pero si la dibujo así, ¿cuál es la diferencia de voltaje para calcular eso? B1 menos B2 dividido por 4. ¿Ya? Si yo elijo dirección de izquierda a derecha, tengo que colocar el voltaje de izquierda a derecha, ¿ya? Ahora si la supongo para el otro lado, ¿cierto? La diferencia de voltaje es B2 menos B1. B2 menos B1 dividido por 4. Entonces, dependiendo de donde uno coloque la flecha de la corriente, es el delta. Si usted hace esa dirección de corriente y coloca esa ecuación, va a estar todo malo. Todo malo. ¿Ya? O sea, si uno asume esa dirección con esa diferencia de potencial, va a estar todo malo. ¿Ya? Entonces, supongamos que es así. ¿Ya? Supongamos que es de B1 a B2. Todavía no sabemos si este voltaje es más grande que este otro. Está por calcularse eso. ¿Ya? Entonces hay que hacer la sumatoria de corriente, ¿ya? Sumatorias de corriente. Aquí.
Sumatoria de corrientes. Las corrientes que entran balancean las corrientes que salen. ¿Ya? Aquí entra una sola y salen dos. ¿Ya? Tanto. Salen estas dos. Más de 1 dividido por 3. ¿Ya? Entra una sola y salen dos. ¿Ya? Y acá entran dos y sale una. ¿Y a quiénes entran ahí? Entra 10 menos B2 dividido por 5. Más 4 es igual a B2 dividido por 6. ¿Ya? Revisen bien, por favor. Ustedes que están más lejos de la pizarra, que ven el cuadro completo del circuito, yo veo partes nomás. Por eso se me puede quedar algo fuera del planteamiento. Si eso está malo, después todo para adelante está malo. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sigamos? Sigamos. Ya, multiplicamos eso por 12. ¿Ya? Y esto por 6, 30, 60. Me queda otra. Entonces, la primera ecuación va a quedar 6 es igual a ya. Si lo multiplico por 12 queda 6. 6 por 10 menos de 1. 4 por 3, 12. Más 4 de 1. ¿Ya? Y aquí 60. Es 12 por todo eso. ¿60? 15. ¿Ya? 10. Ya. Entonces, sistema de ecuaciones de 2 por 2. Que hay que desarrollar, ¿cierto? Profe, en el certamen uno puede desarrollar el sistema de ecuaciones con la calculadora. ¿O hay que hacerlo? Vamos a tratar de que los ejercicios no sean con números decimales, ¿ya? Y que sean de 2 por 2. Que no sean, porque de 3 por 3 la posibilidad de equivocarse es altísima. ¿Ya? Pero que sea de 2 por 2 y con números redonditos, que sean enteros, sí. Yo voy a tratar de que el circuito no tenga decimales, ¿ya? Para que no tengan que estar multiplicando muchas cosas, ¿ya? Y de 3 por 3 y de 4 por 4 ya definitivamente eso hay que hacerlo con calculadora, en una tarea, en un circuito más complicado. Para analizar otro tipo de cosas, ya de 3 por 3 y 4 por 4 ya a mano es imposible. ¿Ya? No, es una eterna cantidad de cálculos que no tiene mucha posibilidad de desembocar en buen puerto. ¿Ya? Entonces, esto sería 60 menos 6B1 entre 2, ya, 60, bueno, ya. ¿Cuántos B1 hay aquí? 10, 13. ¿Sí? 60, paso para allá, me queda 6, 10, 13.
La otra ecuación son 120 menos 12 de 2 más 15 de 1 menos 15 de 2. 120 menos 12 de 2 menos 15 de 1 ya. Entonces 120 es igual. ¿Cuántos de 1 tenemos acá? Menos 15. ¿Y cuántos de 2 tenemos? Menos 12, menos 27, pasan para allá a 37. Uy, qué número más feo. Ya el 37 es un número que uno sabe que no va a poder tratar nunca. Siempre que aparece un número 37 en algo, uno dice algo va mal. ¿Sí? Algo no cuadra. 37 parece no ser compatible con nada. 120. Son 27, ¿no? ¿Ah? 27. El B2 son menos 12. Menos 12, menos 27. Pasan para el otro lado positivos y se suman con ese. ¿Ya? Yo estoy dejando los libres acá y las variables a la derecha. Entonces, entre ese y ese tengo menos 27. Pasa para allá, Sí. se suma con el 27. 27, más 37. Y el 15 que está positivo pasa para allá. ¿Ya? Entonces, ahora si pueden usar algún programa que tengan por ahí, ¿saben cómo usarlo, no? Ya, se toma la primera ecuación, esa, ¿cierto? Y se coloca el término aquí libre. Ahí, término constante. Y aquí se coloca la variable B1 y B2. 13 y menos 3, ¿ya? Y de esa otra ecuación, 2, se coloca el 120 en esa matriz y después el menos 15 y el más 37. ¿Ya? Entonces, en las calculadoras aparece, ingrese la matriz de coeficiente, ¿cierto? Que en realidad es una matriz de impedancia. No, a ver. 5,9 y 5,9. Ya. ¿Le dieron los resultados? 5,9 y 5,6. 5,9, 5,6. 5,6. Los dos positivos. Sí. Claro. Ya. 5,9 y 5,6. O sea que ahí tenemos 5,9 volt y aquí tenemos 5,6 volt. Por tanto, la corriente efectivamente va de izquierda a derecha. O sea, está bien para donde la pusimos. Si ustedes hacen el mismo sistema de ecuaciones, pero así, ahí considerando B2 menos B1 dividido por 4, les da el mismo resultado, ¿ya? No cambia nada, o sea, da 5,9 aquí y 5,6, no debiera cambiar ningún valor de voltaje, ¿ya? Ya, ahora la única manera de saber si es que esto está bien es potencias, ¿ya? Potencias. Aquí hay que calcular altas corrientes, ¿eh? Hay que calcular. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora se viene? Sí, no, ya estamos. Un poquitito. Esto va a ser un cálculo de unos 10 minutos más. Así que... Dejemos el cálculo de cuánto se pendiente. Sí. Sí, yo creo que sí. Lo grabamos. Voy a pasar la lista.